Ahora vamos a continuar con las reacciones de aldehídos y cetonas. Recuerden que ya estudiamos la hidratación, que muchos otros grupos se agregan iguales que el agua, siempre favoreciendo a la forma ceto y no a la forma diol, que para el ácido cianhídrico, ese sí que favorece hacia la formación del nitrilo. Y también vimos la adición de las aminas. Ahora vamos a ver la adición de los alcoholes. Entonces, en cuanto a los alcoholes, si nosotros hacemos reaccionar un grupo carbonilo con dos equivalentes de un alcohol en presencia de un catalizador ácido, el resultado va a ser un acetal. Vean que en el acetal el carbono que previamente estaba oxidado, bueno, continúa oxidado y ahora está enlazado con dos grupos alcóxidos en el 1,1-dimetoxiciclohexano. Además se libera agua. En la reacción la presencia del catalizador ácido lo que hace es que protona al oxígeno al grupo carbonilo. Esto nos genera un grupo carbonilo protonado, en donde el carbono pasa los electrones hacia el grupo carbonilo y la carga positiva reside en el carbono. Entonces ahora no solo es que tenga una carga parcial positiva, sino que llega a tener una carga positiva, lo que lo convierte muchísimo más deficiente en electrones, más fuerte como electrófilo. Aquí tenemos el mecanismo de la reacción de la formación de los acetales, en donde noten que primero pasa a formar un hemiacetal y luego un acetal. El hemiacetal, el carbono está enlazado con un grupo hidroxilo y con un grupo alcóxido, mientras que en el acetal está completamente enlazado con grupos alcóxidos. Lo que hice fue que dividí estas dos reacciones, entonces tengo los primeros pasos hasta la formación del hemiacetal y luego en otra imagen la formación del acetal, que es lo que vamos a discutir ahora. Entonces, en la formación de la hemiacetal, lo primero que sucede es que el hidrógeno protona el grupo carbonilo, nos genera un carbono mucho más electrófilo que sufre el ataque del alcohol. Vean que el alcohol es un nucleófilo débil porque es neutro, pero como este carbono está tan electrófilo, sí que lo puede atacar. Entonces queda enlazado con el carbono, al mismo tiempo el carbono para compensar sus enlaces deja partir un par de electrones hacia el oxígeno, generándonos un alcohol, un hemiacetal protonado. El hemiacetal protonado en presencia del disolvente agua, el agua toma el hidrógeno que sale como protón, deja su par de electrones y entonces ahí sí que nos genera el hemiacetal. Los hemiacetales son sumamente reactivos. Fíjense que, por ejemplo, la glucosa es un hemiacetal, por eso nadie tiene glucosa en su casa. Sin embargo, la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa, es un acetal. Todo el mundo tiene almacenado en su casa sacarosa. O sea que la sacarosa es sumamente estable, como buen acetal. Los hemiacetales son sumamente inestables. El hemiacetal, por lo tanto, va a continuar la reacción. Y lo que sucede es que el hemiacetal va a ser protonado en medio ácido. El medio ácido lo que nos genera es un hemiacetal protonado. Este hemiacetal protonado, el grupo hidroxilo cede su par de electrones hacia el carbono y con eso sale el agua. Recuerden que el agua es un muy buen grupo saliente, aquí la vemos afuera, y genera un grupo carbonilo, pero este grupo carbonilo está alquilado, no protonado. El carbono va a ser un electrófilo muy fuerte que en presencia del alcohol vuelve a reaccionar con el alcohol, vuelve a recibir el par de electrones del oxígeno. Para compensarlo deja que un enlace se vaya hacia el oxígeno y entonces ahora aquí sí tenemos el acetal protonado. El acetal protonado en presencia del disolvente agua, el agua toma el hidrógeno que parte como protón, deja su par de electrones y obtenemos el acetal. Además, regeneramos el catalizador ácido. Entonces, esa es la formación de los acetales. Recuerden que siempre tiene que pasar por el hemiacetal, pero que el hemiacetal generalmente no se aísla por ser sumamente inestable. Aquí tenemos esta reacción. Vean que el 4-oxopentanoato de etilo lo queremos convertir en el 5-hidroxi-2-pentanona. Entonces lo único que tendríamos que hacer es meternos con el grupo éster. Entonces habría que reducirlo. Recuerden que hemos visto cómo se reduce un grupo éster con el hidruro de litio aluminio
y entonces obtendríamos la 5-hidroxi-2-pentanona. Sin embargo, lo que nos viene a complicar la situación es que este oxígeno, este grupo carbonilo está también presente. Entonces, si agregamos hidruro de litio aluminio, estaríamos reduciendo también este grupo carbonilo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar la formación de hemiacetales por los grupos carbonilo y lo hacemos reaccionar con el etilenglicol. Etilenglicol, vean que tiene dos grupos hidroxilos, por lo tanto va a reaccionar con el carbono formándonos el hemiacetal inicialmente y el acetal finalmente. Entonces aquí tenemos el acetal y de hecho hemos protegido al grupo carbonilo. Bueno, lo destruimos, pero este se puede regenerar a grupo carbonilo. Y ahora lo único que podríamos reducir con el hidruro de litio aluminio es el éster. Al reducirlo con el éster, entonces se reduce de éster a un alcohol primario, tal como hemos estudiado previamente. Además se libera el grupo alcoxído y entonces tenemos un etanol ahí presente. Y ahora el acetal lo podemos destruir, lo podemos hidrolizar en medio ácido. Al hidrolizarlo, el acetal se convierte en grupo carbonilo. Y entonces ahí sí que llegaríamos a la 5-hidroxi-2-pentanona y liberaríamos al etilenglicol. Como ven, directamente no se puede hacer. Aquí tenemos la reacción intramolecular de una glucosa de cadena abierta. La glucosa en una cadena abierta tiene un grupo carbonilo y a una distancia satisfactoria tiene un grupo hidroxilo. Entonces eso va a dar que el grupo hidroxilo ataca al carbono del grupo carbonilo, generándonos una glucosa cíclica, en donde vean que tendríamos este carbono de aquí, que está enlazado con un OR y con un OH. Por lo tanto, es un hemiacetal. Ahora vamos a estudiar la reacción de Wittig, que es la adición nucleofílica de hiluros de fósforo. Los hiluros de fósforo tienen esta estructura. ¿Cómo se forman? A partir de la trifenilfosfina la hacemos reaccionar con un haluro de alquilo en una SN2, entonces preferiblemente con un haluro de alquilo primario. Al hacerlo reaccionar con un haluro de alquilo primario, el fósforo ataca al carbono deficiente en electrones, el bromo se lleva su par de electrones y obtenemos un bromuro de metiltrifenilfosfonio. Entonces este bromuro de metiltrifenilfosfonio lo hacemos reaccionar con butil-litio en THF. Vean que el butil-litio es una base muy poderosa que va a tomar el hidrógeno de este CH3 y nos genera un hiluro. Un hiluro es un zwitterion, o sea, un zwitterion es que tiene carga positiva y tiene carga negativa, tiene ambas cargas, o sea, es una sustancia neutra pese a que posee cargas, en donde las cargas están en átomos continuos. Vean que aquí el fósforo está enlazado con el metilén de carga negativa. Entonces tendríamos el metiltrifenilfosforano. Este hiluro es el que va a reaccionar con el grupo carbonilo. Al reaccionar con el grupo carbonilo, aquí tenemos, vean que este sería la trifenilfosfina enlazada con un CR2, en donde tiene la carga negativa. Este obviamente es un nucleófilo poderosísimo que ataca al carbono, queda enlazado, el carbono para compensar sus enlaces deja que el oxígeno se lleve el par de electrones, y aquí lo tenemos. El oxígeno al llevar el par de electrones queda con carga negativa y el fósforo mantiene su carga positiva. Entonces aquí también tendríamos un zwitterion, pero en este caso el zwitterion se conoce como una betaína. Las cargas no están en átomos continuos, sino que estarían, vean que hay toda esta distancia entre las dos cargas. Pese a que hay mucha distancia en cuanto a enlaces, quedan cercanos en el espacio y entonces lo que sucede es que el par de electrones ataca al fósforo, lo enlaza y nos genera un ciclo de 4 átomos. Este ciclo de 4 átomos pierde un fosfato de trifenil, pierde un óxido de trifenilfosfina para generarnos un alqueno. Vean que finalmente el carbono del grupo carbonilo queda enlazado con el carbono del hiluro con los grupos que llevara. Entonces de esa forma es como que pudiéramos encajar perfectamente la estructura del hiluro dentro del grupo carbonilo, lo cual es muy conveniente y ha dado muchos éxitos sintéticos, tal como lo vamos a ver ahora.
Fíjense que si nosotros hacemos reaccionar la ciclohexanona, la podemos convertir en un alcohol con el bromuro, con el reactivo de Grignard del metilo, y luego lo convertimos en un alqueno con oxitricloruro de fósforo, la típica forma de obtener un alqueno. Entonces se nos va a formar un alcohol. Aquí sería un alcohol secundario. Y entonces al retirar el grupo un alcohol terciario, disculpen. Entonces al retirar el grupo hidroxilo del alcohol con el oxitricloruro de fósforo, lo puede hacer hacia esta posición o lo puede hacer hacia esta posición. O sea que aquí nos generaría el alqueno más sustituido, el 1-metilciclohexeno, pero sí que vendría acompañado del metilenciclohexano. En una relación 9-1 prácticamente no obtenemos nada del metilenciclohexano. ¿Qué tal si realmente el producto que nos interesa es el metilenciclohexano? Entonces lo hacemos reaccionar con el iluro que nos convenga, en este caso un iluro con esta estructura, vean, con un CH2, y entonces el CH2 es el que va a enlazar con el carbono del grupo carbonilo, generándonos el metilenciclohexano en un 84%. Además, se le variaría el óxido de la trifenilfosfina. Esta reacción, como les digo, ha tenido mucho éxito sintético. En este caso formaron un iluro a partir de un retinal. Este retinal lo hacen reaccionar con esta estructura y entonces obtuvieron un acetato de vitamina A, en donde se logra mantener exactamente el enlace. Fíjense que en este caso es un enlace trans. Y entonces eso permitió esta síntesis. Esta síntesis es muy buena contra arrugas, esta estructura. Y de hecho fue como una reacción que hicieron en una especie de garaje de la casa, los de un grupo que se conoce como Roche. Entonces ahí ellos se volvieron sumamente ricos únicamente al hacer esta reacción empleando un iluro de fósforo. Bien, por hoy hasta aquí concluimos y continuaremos el lunes.